Estamos en el sur de Tayikistán, del otro lado del río está Afganistán. En los episodios anteriores les contamos cómo cruzamos de Kirguistán hacia Tayikistán por el Pamir. Entramos por aquí, este es Karakol, visitamos Karakol, continuamos por todo el Pamir, por el Pamir Highway, llegamos a Murghab, continuamos por este camino, visitamos varios lagos, terminamos justo aquí en el episodio anterior. Todo esto es la cordillera del Pamir, con montañas de más de 7000 metros. Vamos a continuar por las montañas hasta bajar al Valle del Bakán. Esto ya sería Afganistán. Entonces nuestra ruta va a seguir a lo largo del río, por este valle, entre las fronteras de Tayikistán y Afganistán. Nos vamos a mover por este lado. Estamos en el sur de Tayikistán, justo del otro lado del río está Afganistán, con todas las montañas hermosas. Prácticamente podemos llegar caminando a Afganistán. Estamos bordeando Afganistán, estamos del lado de Tayikistán. Después de 2 semanas de recorrer el Pamir Highway y estar constantemente entre los 3.800 y 4.400 metros de altitud, hemos llegado a la frontera natural entre Tayikistán y Afganistán, el río Pyandj, que corre a lo largo de cientos de kilómetros separando a estos dos países. El clima aquí es más benévolo y el paisaje cambia. En ambos lados nos acompañan enormes montañas que crean un cañón entre ambos países. Nunca imaginé que Afganistán tuviera también montañas tan altas, hermosas e inmaculadas como estas, entre ellas el Hindu Kush. Subimos y bajamos el cañón por el sinuoso y angosto camino. En cada curva se despliega ante nosotros un paisaje hermoso de este corredor del Bakán. Entramos, nos alejamos del río y en otros nos queda mediato. Pasamos muchos kilómetros sin encontrar a nadie. Todo el camino y la naturaleza para nosotros. El aire es aún frío, pero bastante tolerable. Para poder visitar esta bella zona, tuvimos que tramitar varios permisos especiales con el gobierno de Tayikistán, pero valió la pena. El corredor del Bakán conecta 4 países: al este China, al norte Tayikistán, al sur Pakistán, al oeste y suroeste Afganistán. En algunos tramos, el corredor alcanza hasta 64 kilómetros de ancho y en ambos lados está flanqueado por el Pamir de Tayikistán y el Pamir afgano. Estas enormes montañas que parecieran guardianes de un paraíso. En el extremo que el valle conecta con China se encuentra una de las fronteras más altas del mundo y de hecho permanece cerrada por lo menos 5 meses al año y en el resto del año solo abre irregularmente. El área del Valle del Bakán es enorme, pero está escasamente poblada. Lo percibimos en carne propia, ya que no vemos un alma durante días. Estos son los deslaves de roca, peligrosos porque si te cae una te aplastan.
el Valle del Bacán también ha tenido un gran rol histórico durante miles de años, ya que es donde se encuentra el extremo oriental de Asia Central y Asia Oriental. Antes de que llegara el Islam a esta región, el Tíbet y China disputaban sobre ella, y hasta ahora quedan algunos restos de esta antigua historia. A fines del siglo XIX, fue utilizada por el Imperio Británico para impedir a Rusia llegar a la India. Esta época se conoció como el Gran Juego. Al norte del corredor, los acuerdos en 1873 entre Gran Bretaña y Rusia y en 1893 entre Gran Bretaña y Afganistán separaron eficazmente el área histórica del Bacán, haciendo que los ríos Pianch y Pamir fuesen la frontera entre Afganistán y el Imperio Ruso. En su lado sur, la línea Durand, fijada por el acuerdo de 1893, puso el límite entre la India británica y Afganistán. Así pues, quedó una estrecha franja de tierra como amortiguador entre los dos imperios, lo que a partir del siglo XX llegó a ser conocida como el Corredor del Bacán. A pesar de que la zona es muy accidentada, de difícil acceso y con muchas restricciones, tanto geográficas como climatológicas, esto no impidió que fuese utilizada como una ruta principal de comercio entre estas zonas del Asia Central. De hecho, también se cree que Marco Polo llegó a China precisamente por esta ruta. En la actualidad, el corredor ha estado cerrado como ruta comercial durante más de 100 años. No existe ninguna carretera en buenas condiciones en esta zona, solamente un camino abrupto construido en la década de los 60. Estas son las aguas termales de Fátima entre Tayikistán y Afganistán. Afganistán está del otro lado. Esto es Tayikistán. Y allí dentro están las aguas termales que salen de la montaña. Al adentrarnos más al valle, los hermosos colores del otoño nos regalan una atmósfera de tranquilidad y paz. Es una fiesta de color entre los matices de las montañas, los grises del valle y los árboles brillantes envueltos en su otoño dorado. En nuestro camino encontramos las ruinas de la fortaleza Yangchun, un verdadero guardián sobre el valle. Ahí lleva ya milenios, construida en el tercer siglo a.C. En su apogeo controlaba el flujo de personas y víveres en la región. Al descender al valle, encontramos un paisaje como sacado de la imaginación. La inusual combinación entre dunas de arena, río, humedales y salpicadas de bosque con tonos dorados y verdes. Para culminar, una cadena de montañas de gran altitud, protegiendo este paraíso. Los hermosos colores que nos da la naturaleza y que nos hacen maravillarnos a cada momento. Qué bendición poder habitar en este mundo. Jamás en la vida imaginé que existiera algo así, todo en un mismo sitio, como una pasarela de ecosistemas. No cabe duda que el Valle del Bacán guarda secretos naturales muy poco conocidos. Gracias por ver este video. Por favor regálanos un like si te ha gustado. Hemos viajado ya 7 meses sin parar, acampando todo el tiempo, recorriendo más de 26,000 kilómetros de aventuras. Si quieres conocer los mejores y más recónditos lugares de nuestro mundo, suscríbete a este canal y no olvides activar la campanita. Exploremos juntos nuestro hermoso mundo.